¿Sufrís dolor de cabeza? Si es así, quedaos este vídeo que vamos a explicaros los tipos y a cómo solucionar sus síntomas. Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a Fisioludio, mi nombre es Pablo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los dolores de cabeza, qué tipos podemos encontrar y cómo solucionar sus síntomas. Vale chicos, entonces, ¿qué es el dolor de cabeza? El dolor de cabeza se define como una sensación de dolor o molestia, incluso sensación de presión en la zona de la cabeza, del cuero cabelludo e incluso del cuello. Esto puede ir asociado además a náuseas, vómitos, mareos, incluso a fotosensibilidad a la luz. Ahí las zonas que pueden estar afectadas pueden ser la musculatura, los vasos sanguíneos o el sistema nervioso en función del tipo de dolor de cabeza que tengamos. Y ahora vamos a explicar a continuación los dos más comunes. La cefalea tensional es un dolor en forma de presión que afecta a toda la cabeza, normalmente de origen muscular. Los músculos que pueden estar afectados son los músculos de la cara, los músculos del cuero cabelludo e incluso los músculos del cuello. Algunos de los factores que lo desencadenan pueden ser el estrés, abuso de cafeína, alimentación inapropiada, insomnio o actividades que obligan a tener la cabeza en una posición mantenida durante mucho tiempo. Esto puede provocar un aumento de la tensión en la musculatura de la zona y que desencadene esta cefalea. También puede influir el tema del bruxismo. Y ahora hablemos de las migrañas. A diferencia de las cefaleas tensionales que hemos dicho que tenía un origen muscular, este suele ir asociado a un componente genético y a náuseas, vómitos, incluso molestias ante mucha luz o ruidos fuertes por afectación del sistema nervioso. Los malos hábitos alimenticios, los cambios en los patrones de sueño, etc. también pueden ser desencadenantes. La toma de medicación y de otros tratamientos puede ayudar a abordar problemas relacionados con el sistema nervioso central. Desde la fisioterapia podemos ayudar a controlar el dolor y las molestias que afectan a los músculos y a las estructuras relacionadas. Entonces, después de todo esto que hemos explicado, ¿podemos hacer algo para aliviar los síntomas producidos por los dolores de cabeza? Pues sí. Primer ejercicio, chicos. Lo primero que vamos a hacer es tratar la musculatura. Es decir, hemos dicho que muchas de las molestias y de los síntomas que podemos tener a raíz del dolor de cabeza vienen de la musculatura. Es por ello que vamos a intentar aliviar las zonas que más suelen provocar estos síntomas. Estas zonas suelen ser la musculatura del cuello, la musculatura suboccipital y la musculatura del cuero cabelludo y la cara. Bueno, el primer músculo que vamos a tratar es el músculo masetero. El músculo masetero, para localizarlo, lo que tenemos que hacer es con el pulpejo de nuestra mano, es decir, con las yemitas de los dedos, vamos a ponerlo sobre esta zona, en la zona de la mandíbula, ¿vale? Para saber si estamos en la zona correcta, vamos a apretar la mandíbula como si mordiésemos. Y tenemos que notar que el masetero, el músculo en el que estamos encima, expuso un poquito hacia afuera los dedos, ¿vale? Es como si se contrajese. Si notamos eso es que estamos en la zona adecuada, ¿vale? Una vez hemos localizado el músculo a tratar, vamos a hacer con nuestra yemita de los dedos una cierta presión, ¿de acuerdo? En forma de círculos por toda la zona durante unos 3-5 minutos hasta que notemos pues, que se ha relajado un poquito la zona o que el dolor que notamos al hacer la presión disminuye. El segundo mensaje que queremos enseñaros es para el músculo temporal. El músculo temporal es un músculo muy planito, en forma de abanico, que tenemos en el hueso temporal de la cabeza, que cubre más o menos toda esta zona. Igual que el masetero, ayuda a subir un poquito la mandíbula, o sea, ayuda un poquito a la función del masetero. Entonces, para localizarlo, lo que vamos a hacer es poner la mano encima del hueso temporal y vamos a hacer lo mismo que con el masetero, vamos a apretar los dientes. Cuando apretamos tenemos que notar que el músculo, como es muy planito, no lo notaremos mucho, pero tenemos que notar que empuja un poquito los dedos hacia afuera, ¿de acuerdo? Si notamos eso es que estamos en la zona correcta. Lo que vamos a hacer es entonces, igual con los pulpejos de los dedos, es decir, con la yemita de los dedos, vamos a ponerla o de forma juntita o separada, como estéis más cómodos, sobre la zona temporal, ¿vale? Una vez en este punto, vamos a hacer movimientos circulares durante unos 3-5 minutos por toda la zona del hueso temporal de la cabeza. Vamos buscando algún puntito que moleste un poquito más, ahí nos podemos quedar un poquito más de tiempo, pero vamos a hacer un masaje general. Vamos a intentar relajar de forma general el músculo, ¿de acuerdo? Otra cosita que se me olvidó decir es que, como siempre decimos, con temas de dolores musculares o cosas que vengan relacionadas con el músculo, si ponemos aplicación de calor 15-20 minutitos antes de hacer estos ejercicios, seguramente tendremos incluso más alivio. A continuación vamos con el último grupo muscular que suele afectar a los dolores de cabeza, que es la musculatura suboccipital. Para localizar la musculatura suboccipital lo que vamos a hacer es coger la yemita de los dedos, igual que con los anteriores, y vamos a palpar la base del cráneo, es decir, vamos a palpar
la cabeza hasta que notemos que hay un punto en el que ¡pop!, nos hundimos y está blandito, ¿de acuerdo? Voy a girarme para que lo veáis. Voy dejando caer los dedos y llega un punto en el que ¡pop!, dejamos caer los dedos y notamos una zona como hundida y que está un poquito más blandita, ¿de acuerdo? Esto es la zona suboccipital. Entonces lo que voy a hacer es con la de mitad de los dedos, vamos a palpar justo en la zona y vamos a ir haciendo movimientos circulares desde la zona más central de la cabeza hacia la zona un poquito más externa, un poquito más hacia afuera, ¿de acuerdo? Con cierta presión. Igual que los ejercicios anteriores, durante 3-5 minutos es suficiente. Palpamos hasta el final, movimientos circulares y volveríamos al punto más central. Vamos a continuar con el segundo ejercicio. Ahora que ya hemos relajado un poquito toda la musculatura pues masetero, de la zona del cuero cabelludo y de la cabeza, vamos a intentar hacer un pequeño estiramiento de la musculatura suboccipital o de la zona suboccipital. Por esta zona pasan pues muchos vasos sanguíneos y muchas partes del sistema nervioso que puede acentuar nuestro dolor de cabeza. Para hacer la técnica vamos a intentar meter el mentón hacia adentro, es decir, una maniobra que se llama maniobra de doble mentón o de frente mentón. Para hacer la maniobra lo que tenemos que hacer es colocarnos rectos en un sitio en el que estemos cómodos y vamos a intentar, sin desplazar mucho la cabeza, intentar meter el mentón hacia el pecho, intentando sacar un poquito la papada, ¿vale? Que es esta zonita de aquí, ¿de acuerdo? Luego lo que suelo hacer es poner los dedos de la mano sobre el mentón e intento como empujar hacia adentro, ¿vale? Cuando hagáis este movimiento tenéis que notar que la zona suboccipital, ¿vale? Que es la zona que hemos tratado anteriormente con los pulpejos de la mano, como si se abriese, es decir, tenemos que intentar crear un bostezo articular, es decir, una apertura en la zona suboccipital de la cabeza, ¿vale? Tenéis que notar entonces cuando metemos el mentón, que la parte más superior de la cabeza hay como una pequeña apertura, hay como una pequeña tirantez. Si no lo estáis notando, no lo estáis haciendo bien. Entonces, ir jugando un poquito con el mentón y con la cabeza hasta que notéis la sensación, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, una vez habéis pillado el movimiento, son 3 movimientos aguantando 5 segundos, relajamos, de nuevo, aguantamos 2-5 segunditos, relajamos y una última vez, aguantamos los 5 segundos y relajamos. Una vez ya hemos hecho esto, vamos a intentar hacer otros 2 repeticiones más, pero un poquito más prolongado, en forma de estiramiento, ¿de acuerdo? Entonces hacemos el mismo movimiento, vamos a ir aquí, pero aguantamos la posición unos 30 segundos. Lo que podemos hacer es durante esos 30 segundos intentar meter cada vez un poquito más para aumentar la sensación de tirantez y de estiramiento, ¿vale? Después de los 30 segundos relajaríamos y lo haríamos 2 veces. Vamos a continuar con el ECOM, es decir, el esternocleidomastoideo, que es un músculo muy potente que tenemos aquí en la zona anterior de la cabeza y que también puede tener relación con los dolores. Para estirar el ECOM y en general toda la musculatura anterior del cuello, lo que vamos a hacer es, si queremos estirar por ejemplo el lado izquierdo del cuello, vamos a coger la mano derecha y vamos a colocarlo sin ropa justo debajo de la clavícula. Y una vez en este punto vamos a hacer una cierta presión y a traccionar hacia abajo. Tenemos que notar como que tiran un poquito de la zona de la piel, ¿vale? Una vez en este punto y manteniendo la tracción, vamos a mirar hacia el lado contrario, perdonad, que a mí también se me va a veces, no pasa nada. Y luego vamos a intentar dejar la cabeza hacia atrás. Aquí tenéis que notar una sensación de tirantez intensa en toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Mantenemos el estiramiento un mínimo de 30-40 segundos. Vale, voy a ponerme de lado para que lo podáis ver también. Traccionamos, cabeza hacia el lado contrario y dejamos caer el cuello hacia atrás. Notamos tensión por toda esta zona, 30-40 segundos y podemos repetirlo un par de veces. Vale, vamos con el siguiente ejercicio, este es el penúltimo. Pero lo que vamos a hacer es intentar fortalecer un poquito la musculatura del cuello, bombear la sangre, que se mantenga activa, ¿vale? Y de esta manera intentar reducir pues, los síntomas que pueda producir. Para fortalecer el cuello vamos a pedir que hagáis isométricos. ¿Qué son isométricos? Simplemente son contracciones del músculo sin movimiento. Para hacer los isométricos, lo primero que vamos a hacer es, como el cuello tiene varios movimientos, vamos a empezar por el más básico, que es el de la flexión del cuello, ¿vale? Es decir, mirar hacia abajo. Para hacer el movimiento o el fortalecimiento, lo que vamos a hacer es colocar la palma de la mano justo enfrente de nuestra cabeza
Y vamos a intentar hacer este movimiento, pero impidiendo el movimiento con la mano, ¿de acuerdo? Es decir, yo intento mirar hacia abajo, aguanto la presión con la mano, aguantamos unos 8 segunditos la contracción y relajamos, ¿vale? Me voy a poner de lado para que lo podáis mirar también, que lo podáis mirar bien. Manita enfrente de la cabeza, intentamos mirar hacia el suelo, impedimos el movimiento y aguantamos 8 segundos. 6, 7, 8 y relajamos. Intentar hacer la mayor cantidad de fuerza sin que os produzca dolor, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente movimiento del cuello para fortalecer, ya hemos fortalecido la musculatura anterior, pues ahora la musculatura lateral. Para fortalecer lo que vamos a hacer es, vamos a intentar hacer este movimiento, llevar la orejita a la oreja, haciendo presión con la mano, ¿de acuerdo? Entonces colocamos la mano en la parte lateral, intentamos hacer el movimiento, 8 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relajamos, lo haríamos también del lado contrario, ¿de acuerdo? Igual, mano en la cara lateral de la cabeza, intentamos hacer el movimiento, orejita al hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y relajaríamos. Y ya por último sería movimiento que sería de extensión del cuello hacia atrás, lo mismo, pero en vez de poner la mano enfrente de la cabeza la pondremos detrás, ¿vale? Colocamos una o las dos manos detrás de la cabeza, intentamos mirar hacia el techo, impedimos el movimiento, 8 segundos, 6, 7, 8 y relajaríamos, ¿vale? Lo ideal sería que hiciéramos esto varias repeticiones, 2 o 3 series de 8 segundos. Vale, antes de continuar, chicos, estos ejercicios que acabamos de enseñaros no pueden producir ni mayor dolor de cabeza, ni producir mareos, ni vómitos, ni náuseas, ni ningún tipo de síntomas relacionados. Si es así, paramos de hacerlos inmediatamente. Y por último vamos con algo que hemos llamado nosotros la técnica secreta, ¿vale? Para ello simplemente vamos a utilizar 2 cinturones. Lo voy a explicar muy por encima porque tenemos otro vídeo en el canal en que lo explicamos más en profundidad cómo hacerlo, de dónde viene y demás. Así que si queréis echarle un vistazo, que lo dejaremos en la descripción o en el enlace del vídeo. Vale, chicos, la última técnica, así un poquito rápido y por encima. Técnica de inhibición suboccipital, ¿vale? 2 cinturones, los atamos, los ponemos en un pomo de la puerta, intentamos coger algo que esté cómodo, una esterilla o un sitio en el que estemos un poquito más cómodos. Nos tumbamos de esta manera, vamos a coger el cinturón y vamos a colocarlo justo en la base del cráneo, es decir, cuando hemos dicho cómo palpar la zona suboccipital, ahí es donde tenemos que colocar el cinturón, ¿de acuerdo? Una vez en ese punto, dejamos caer la cabeza completamente sobre el cinturón y tenemos que intentar jugar con el mentón de tal manera que el mentón no suba en exceso, es decir, tampoco sería esta la posición, demasiado en extensión del cuello, sino un poquito más en flexión, ¿vale? Una vez que encontremos el punto en el que estemos cómodos, que notemos ahí un poquito de tracción, de tirantez en la zona suboccipital, aguantamos unos 5 minutos la posición. Vale, pues este ha sido el vídeo de hoy. Que sepáis que existen muchos artículos científicos que avalan pues, el tratamiento fisioterápico y todo ese tipo de soluciones para el tratamiento de migrañas y cefaleas tensionales. Si queréis, podéis echar un vistazo a un artículo que os dejamos en la descripción del vídeo. Es una revisión sobre el abordaje fisioterápico de las cefaleas tensionales. Bueno, y una última cosa, estamos pensando en hacer vídeos en directo. Si pensáis que es buena idea y os gustaría que lo hiciéramos, decírnoslo. Queremos hacer pues, vídeos sobre ejercicios, sobre patologías, tratamiento, cosas que nos propongáis vosotros o que propongamos también nosotros. Si de verdad queréis que hagamos los directos, comentarnos qué día o qué horas vendría mejor para conectaros. Vale, chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros, darle al like y a la campanita y hasta la curación y más allá. ¡Adiós!